10 pasos para crear un cambio. Muchos de nosotros anhelamos una transformación personal sin saber cómo impulsar un cambio tan importante en nuestras vidas. Por lo general, desperdiciamos energía en inicios falsos o damos unos pasos en la dirección incorrecta, solo para descubrir que los viejos hábitos y el condicionamiento nos llevan de regreso a donde comenzamos o muy cerca de eso. Lo que necesitas para crear un cambio importante es la planificación y la conciencia. Debes ser consciente de cuál es tu objetivo y luego establecer en un papel cómo pretendes llegar allí. El método es el mismo, ya sea que estés buscando un cambio en tu relación, en la carrera o crecimiento interno. La conciencia es la fuerza móvil detrás de todos los cambios de la vida, pero no puede ayudarte hasta que no tengas una dirección clara. Por ello, te presento 10 pasos que debes ejecutar en tu plan de acción. Como paso número 1, sé claro acerca de tu intención. La mente de todos está llena de deseos, sueños y recuerdos, creando corrientes de intenciones. Para lograr lo que queremos, nuestra intención debe ser clara y enfocada. No debes tener pensamientos como, por ejemplo, quiero que mi vida cambie. Debes ser específico y preciso. Quiero que mi situación laboral mejore, por ejemplo, es un poco más preciso, pero el enfoque debe ser aún más agudo, como quiero que mi supervisor me aprecie en el trabajo o quiero más responsabilidades y desafíos. En el paso número 2, entra y deja que tu deseo madure. En otras palabras, medita en tu intención. Con los ojos cerrados, sentado en silencio, concéntrate. Puedes ayudar a seguir suavemente la respiración durante unos minutos y visualiza lo que quieres lograr. No fuerces la imaginación y no fantasees. Ve el cambio que deseas tan claramente como podrías ver tu casa. Sé realista y tranquilo al ver la nueva situación que deseas desarrollar. Paso número 3. Siente tu respuesta a tu intención. Al sentarte a meditar en el cambio deseado, verás varios sentimientos y sensaciones saldrán a la superficie. No todos serán positivos. Podrías sentir resistencia o desánimo, ansiedad. Esto es bueno, porque solo en sueños diurnos todo parece fácil y perfecto, porque estás en un estado de fantasía. Al sentir la resistencia dentro de ti, te estás acercando a un resultado realista que tiene éxito. Paso número 4. Dejar ir tu intención. Para lograr un cambio en tu vida, tomarás muchas decisiones pequeñas en los próximos días. No se puede predecir cuáles serán. De hecho, para la mayoría de las personas, mirar hacia el futuro lleva al desaliento. No ven un camino claro y seguramente surgirán obstáculos desconocidos. Para evitar este sentimiento de derrota, no intentes predecir el futuro ni conquistar lo desconocido. Deja que el camino se desenvuelva, suelta y deja ir. Paso número 5. Lidiar con tu resistencia. Este también es un lugar donde muchas personas vacilan. Después de ver cuánto beneficio obtendrán de un cambio de vida, les resulta muy difícil enfrentar su resistencia interna. Por resistencia me refiero a los sentimientos que dicen no a tu intención. Estos pueden estar enraizados en la inseguridad, el fracaso, el pasado, la inercia, la duda, la ansiedad y pues la lista sigue y sigue. Pero de manera realista, todos tienen estas resistencias, las cuales vas a superar con éxito. Paso número 6. Haz un plan para superar los obstáculos. Por desalentador que parezca, cuando se considera la cantidad de resistencia interna que podrías tener, la clave es reducirla en partes viables. Siéntate y planifica racionalmente lo que necesitas hacer y lo que es realmente posible. Soy un fuerte creyente en que debemos reunir aliados para ayudarnos en cualquier cambio importante en la vida. Ir solo suena valiente, pero en realidad te aíslas y te hace vulnerable. Encuentra a alguien en quien puedas confiar, ya sea un confidente, cónyuge, mentor o terapeuta. Elige a alguien que se tome tu tiempo de vida tan serio como tú. Reúnete con frecuencia y comparte lo que está sucediendo emocionalmente, ya que tu panorama emocional cambiará a medida que experimentas un cambio importante. Paso número 7. Perseguir solo lo que es factible.
Con tu aliado o aliados, haz una lista de 3 columnas. En estas columnas vas a evaluar lo que necesitas cambiar. La columna número 1 es sobre cosas que puedes empezar a arreglar. La columna número 2 contiene las cosas que tienes que soportar por ahora. Y la columna número 3 contiene las cosas de las que tienes que alejarte. Tómate tu tiempo. Vuelve a tu lista repetidamente hasta que obtengas una visión clara de tu situación. Solo entonces debes actuar. Paso número 8. Lograr algo positivo. El éxito genera éxito. Comienza a arreglar las pequeñas cosas de las que te sientes más confiado. No trates grandes problemas personales en tu vida. Realmente te va a ayudar a tener el testimonio de alguien que haya alcanzado la meta que te has fijado. Preguntar a alguien que ha estado allí es invaluable. Paso número 9. Ver el proyecto como un camino interno. Aunque tomes medidas, el verdadero cambio sucederá en tu propia conciencia. Camina el camino como un camino interior. Monitorea lo que está sucediendo en el interior. Al ser consciente de sí mismo, le das a todos los viejos hábitos y al condicionamiento una menor posibilidad de hacerlo retroceder. Y si retrocedes un paso, anótalo, perdónate y reagrupa. No importa lo que suceda en el mundo exterior, nadie puede alejar su camino interior. Paso número 10. Conectar con orientación superior. Dependiendo de tus creencias personales, puedes mirar a Dios, a tu alma, a tu ser superior, a tu fuente interior. La terminología no importa. Lo que necesitas es una conexión con lo que te haga sentir confiado y seguro. Solo con tal conexión se logran grandes cambios en la vida. Para mí, el camino hacia el núcleo de mi ser es a través de la meditación, así que lo recomiendo encarecidamente. Pero depende de ti conectarte con tu propio núcleo, el lugar donde los deseos se cumplen. Espero que estos 10 pasos hagan que tu cambio de vida parezca realista y accesible. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu están diseñados para el cambio. Todo lo que necesitas es la confianza en ti mismo para saber que puedes establecer cualquier objetivo que coincida con tu visión más alta. Después de eso, el desarrollo del éxito es una empresa conjunta entre tú y tú. Escrito por el Dr. Deepak Chopra.